Estamos en Torremolinos en abierto, lo hacemos aquí en este chiringuito Copacabana, aquí al ladito del mar, día perfecto para disfrutar de la playa. Y hoy, ¿qué día es? Lunes. ¿Y quién viene los lunes a este programa? Alguien que nos hace pensar, que nos hace darle al cerebro un poquito de vidilla. Él es Simón Cano, nuestro filósofo. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, muy bien. Hace calor. Tú sabes que a mí, ¿no? Siempre que viene Simón me pone un poco en alerta, digo, ya tengo que darle a la cabeza, ya tengo que... Y encima un lunes, ¿no? Y los lunes me pone es el las mejor pilas día, el mejor día. para toda la semana. Además, Simón, hoy vamos a tratar un tema pues que en ocasiones suele ser peliagudo, ¿no? Que hay mucha gente que no le gusta hablar de este tema, como es el miedo. Lo vamos a ver en principio desde un punto de vista filosófico. Y bueno, cuéntanos un poco cuál es el filósofo que más ha abordado este tema. Bueno, yo he querido elegir a Epicuro porque me parece que hoy en día en la esfera académica, sobre todo, se suelen dejar de lado los filósofos que son pues, anteriores a la antigüedad, es decir, estamos hablando siempre de antes de Cristo, ¿no? Pero sobre todo que ha sido opacado por otros autores como por ejemplo Platón, Aristóteles o incluso Sócrates, que es técnicamente el fundador de la moral, aunque no dejase nada escrito, ¿no? La moral griega, la moral socrática, la virtud. Entonces, para entender a Epicuro también hay que entender un poco su background, ¿no? Es decir, su contexto histórico, su contexto político. Cuando Platón y Aristóteles realmente surgen en este trance, ¿no? Que se provoca entre la Atenas de Pericles y la guerra del Peloponeso, es decir, hay como un momento de estabilidad y uno de inestabilidad que a continuación vendrá seguido del auge de Alejandro Magno, ¿no? Entonces es más o menos en esta época, es decir, cuando ya Magno se ha establecido y poco a poco va generando esta guerra de facciones que intentan hacerse con el poder que él tenía, donde el epicureísmo cobra realmente mucha importancia, ¿no? Estamos hablando de alrededor del 300 a.C. Y claro, Epicuro es muy conocido generalmente por el epicureísmo, ¿no? Que es esta doctrina moral que viene a hablarnos de la búsqueda del placer, ¿no? Se suele hablar del hedonismo, por ejemplo. Sin embargo, en este caso, la búsqueda del placer no es dejarme ser y alcanzar lo que yo quiero de cualquier manera, ¿no? Sino que es una forma de hedonismo racional, ¿no? Hay una cabida para el cálculo dentro de la consecución de ese deseo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta es la historia un poco de Epicuro, ¿no? Y también hay que hablar sobre todo de las obras que nos han llegado, porque generalmente estos autores pensamos que con lo que ocurrió en la Biblioteca de Alejandría, todo esto, al final, lo que nos ha llegado de ellos realmente es una parte muy ínfima de lo que trataron, ¿no? Al fin y al cabo, por ejemplo, de Platón solo tenemos sus obras publicadas tal cual, pero no tenemos sus escritos que él utilizaba para dar sus clases. Aristóteles es al revés, tenemos sus escritos que él utilizaba para dar clases, pero no tenemos sus libros, ¿no? En el caso de Epicuro hay recogidas unas obras completas que son muy cortitas, que son sobre la búsqueda de la felicidad, unas cartas que él tenía. Entonces, lo que nos ha llegado realmente es muy poco en comparación con lo que tenemos otros filósofos, ¿no? Pero muy interesante. Muy interesante. Que por eso digo yo que habrá pasado claro, a la historia. Cuanto menos, por ejemplo, cuanto más escasas son las producciones que nos han llegado, es decir, por ejemplo, en el caso de Esquilo, en comparación con otros dramaturgos de esa época, es realmente breve, ¿no? Creo que son 7-8 horas en comparación con a lo mejor Eurípides, que son 45, ¿no? Cuanto más pequeño, también de alguna manera nos indica por ese proceso destructivo por el que ha pasado, lo que ha quedado, las ediciones que ha habido de ellos, ¿no? Pero realmente el origen de este tipo de doctrinas que predican la consecución del deseo personal está ahí, ¿no? Cuéntanos un poco, porque uno de los grandes miedos, ¿no? que solemos tener todos es al dolor. Sí. La verdad es que para Epicuro, el alcanzar el nivel de imperturbabilidad necesario para llevar a cabo una vida placentera pasa justamente por intentar rechazar ese miedo al dolor. Generalmente cuando la gente habla del miedo a la muerte, ¿no? Que también hablaremos un poco de él, es generalmente a una muerte dolorosa, ¿no? O a sufrir. Entonces, él habla sobre todo de que al fin y al cabo el placer es una sensación, ¿no? Y que el dolor probablemente sea la peor de las sensaciones, ¿no? Entonces es curioso porque estas situaciones de dolor, este momento en el que nuestras sensaciones se ven de algún modo viciadas dentro de lo que es la consecución del placer, son situaciones muy subjetivas, porque hay personas que encuentran placer en algunas situaciones donde otros encontrarían dolor, ¿no? Entonces el huir del dolor, ¿no? Y el evadirlo para Epicuro es muy importante. Y sin embargo yo no puedo dejar de asociarlo directamente con el de la muerte, ¿no? Que es uno de los
es uno de los miedos que persiguen o, como él dice, que acosan al individuo, ¿no? Es lo que de alguna manera nos permite estar en displacer con el presente. Entonces, yo creo que el dolor y la muerte, estos dos miedos, de alguna manera componen lo que para él sería una muerte sufrida, ¿no? Y sobre todo el miedo al sufrimiento, ¿no? Sobre todo el miedo a la muerte, ¿no? Que solemos tener todo, pero muchas veces decimos, bueno, ya si nos tiene que llegar, llegará, pero el ser humano por naturaleza siempre evita determinadas circunstancias, teníamos, claro, sí. Siempre está evitando, aunque lo tengamos medio asumido, pero no, siempre estamos evitándolo. O sea, a ti te sale no caerte, te sale en el último momento, no. Totalmente. Bueno, y de hecho desde las neurociencias esto se trata también como uno de los rasgos que ha dejado en nosotros la programación genética. Es decir, nosotros por supervivencia evitamos determinadas situaciones o incluso somos alertados. Es decir, en este sentido el miedo es sobre todo una respuesta del organismo, ¿no? Hay una serie de circuitos neuronales que se activan. Una vez hablamos de esto, el miedo es una emoción. Entonces el cerebro tiene un conjunto de estructuras que conforman el sistema límbico, que suele ser el central dentro de lo que se habla cuando hablamos de emociones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es muy interesante porque nosotros normalmente nos distanciamos de este tipo de situaciones que consideramos peligrosas y que nos dan miedo, ¿no? Como, por ejemplo, acercarnos a un cocodrilo, por ejemplo. Esto es interesante porque hay un trastorno, bueno, una enfermedad degenerativa, que es genética, que se llama la enfermedad de Ugba-Wittke, que es una degeneración de la amígdala. Entonces, hay gente que la tiene y lo que provoca en la persona es que no es capaz, tiene como una ceguera atencional hacia situaciones que deberían darnos miedo, ¿no? Entonces hay un libro de neurociencias de Michael Gazzaniga, que es un neurocientífico muy popular, sobre todo en el plano divulgativo, en el que él habla de un caso de una mujer que padecía esta enfermedad y ella era capaz de identificar perfectamente una situación a la cual nosotros diríamos, bueno, esto me da miedo, ¿no? Pero sin embargo, cuando a ella se le pedía hacer determinadas actividades, como por ejemplo acercarse a animales peligrosos, ella lo hacía sin ningún tipo de temor, ¿no? Entonces justamente la amígdala, que es el centro del sistema límbico y es el que determina de alguna manera nuestra interacción emocional con otras actividades, es lo que ella justamente tenía de alguna manera calcificado, ¿no? Que es el problema que genera, ¿no? Entonces no podía percibir el miedo de determinadas situaciones. Y esa enfermedad es que no se puede conocer, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de...? Bueno, en este caso se nos suelen hacer pues o pruebas experimentales o tests, ¿no? Pero este es un tipo de síntoma bastante específico, ¿no? No es un síntoma general, es decir, hay otro tipo de síntomas como por ejemplo cosas más fisiológicas, ¿no? De insomnio, cosas que generalmente sí que notamos, ¿no? Pero esta es muy peculiar porque asumimos que son situaciones que nos dan miedo, ¿no? Y generalmente yo creo que, claro, tú lo has dicho antes, que hoy en día parece que es el miedo sobre todo a la muerte, a este tipo de situaciones, es algo un poco tabú. Es tabú porque nos cuesta aceptarlo o incluso nos cuesta hablar de ello por este tópico que existe, ¿no? De bueno, la muerte llegará, este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que al fin y al cabo nuestro concepto de miedo a la muerte tiene mucho que ver con la comprensión que tenían los griegos de los dioses, ¿no? Es decir, para Epicuro, por ejemplo, él habla de que el individuo tiene esta tensión constante de que la figura divina, es decir, los dioses que se supone que tienen una serie de atributos como la buenaventura, la bienaventuranza, la inmortalidad, ¿no? Es justamente irónico que en ocasiones se promuevan a partir de su designio actividades que van justamente en contra, ¿no? Es decir, justamente lo contrario, ocurren situaciones que llevan a la mortalidad y algunas que son todo lo contrario a la buenaventura, ¿no? Entonces el individuo se ve asediado por esta tensión de por qué a nosotros nos llega esto, ¿no? Cuando justamente la intervención divina debería ser contraria, ¿no? Yo creo que aquí hay una comprensión muy banal también, ¿no? De lo que se entiende por un Dios misericordioso, ¿no? Es decir, los griegos tenían los suyos, ¿no? Pero las historias de sus dioses, comparadas con la del nuestro, con la de otras culturas, por ejemplo, no dista mucho de lo que generalmente se ha tratado como el plano del temor de Dios, ¿no? De lo que puede ocurrirte en cualquier momento por no acatar una serie de normas, ¿no? Entonces tiene sentido al final que en la antigua Grecia surjan estos filósofos que predican un código de conducta, ¿no? Para intentar mantener un orden que al mismo tiempo
advierta de que si no son seguidos no están quebrando el designio de los dioses, ¿no? Bueno, otro de los miedos, ¿no? El de los dioses y también Epicuro, ¿no? Decía el miedo al fracaso en la búsqueda del bien. Sí, yo creo que eso es algo que hoy en día podemos comprobar con mucha facilidad en la mente contemporánea. De alguna manera, tanto a nivel audiovisual, musical, se suele pregonar esta figura del icono. De alguna manera el icono, tanto musical como cinematográfico, la estrella, de alguna manera ha generado este arquetipo, ¿no? Donde proyectamos nuestras intenciones y lo que queremos ser, ¿no? Y generalmente cuando no se cumplen, pues genera esta sensación de frustración. Es curioso porque los griegos, es decir, sobre todo, y también los romanos, ¿no? Cuando Cicerón y Lacustio hablan sobre el tema de la ambición, hay algunos que lo ven bien, es decir, que la ambición es una manera de virtud, ¿no? Sin embargo, hoy en día yo creo que todos estamos de acuerdo en que la ambición suele acarrear una gran frustración, porque a lo mejor se llevan a cabo muchos de los planes que tú tienes, ¿no? pero seguramente la mayoría no. Entonces, cuando estos no son cumplidos, incluso a nivel neurofisiológico esto también ocurre, porque cuando tú planificas algo, es decir, lo que es la planificación suele llevarse a cabo en los lóbulos frontales, ¿no? Entonces, cuando yo no soy capaz de cumplir con lo que me he planificado cumplir, generalmente la amígdala retiene la memoria, ¿no? Y la memoria del fracaso es bastante pesada, es decir, incide constantemente en lo que queremos hacer y en lo que podríamos hacer. Entonces, el miedo al fracaso yo creo que perdura, porque de alguna manera es un miedo social, es decir, no nos contentamos con nuestra situación y aspiramos a más, generalmente a más de lo que querríamos tener, ¿no? Epicuro tiene una frase muy buena que dice justamente que el que necesita el mañana es aquel que más se dirige a él, ¿no? Entonces es lo que incapacita de alguna manera vivir el presente, como él pregona justamente, ¿no? A mí me parece que es uno de los miedos que más perdura, aunque todos me parece que de alguna manera son fruto también de una secularización de esos temores divinos que de alguna manera se han escindido de su conceptualización primigenia, ¿no? Porque Epicuro nace, la obra de Epicuro justamente surge en un momento en el cual se está empezando a expandir el cosmopolitismo, ¿no? Cuando la época de Alejandro Magno, la ciudad, en lugar de la polis, empieza a cobrar mucha más importancia, ¿no? Entonces hay más gente en las ciudades, ¿no? Y todo este tipo de actitudes, es decir, la necesidad de que haya un código moral y ético para regir ciertas actitudes, es necesario dentro de un clima social que va en expansión, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender todo código moral dentro de su contexto, ¿no? Que es algo que también que dice Émile Cioran, que él dice justamente que, vale, la sociedad ha conseguido quitar el miedo que le teníamos a los dioses, entre comillas, ¿no? Y sin embargo ahora la ciencia tampoco parece que nos lo esté quitando, ¿no? Porque a lo mejor antes existían enfermedades que no conocíamos sus nombres, sin embargo ahora, ¿quién no tiene algún tipo de hipocondría cuando lee la enorme lista de síntomas que puede tener alguna enfermedad que ha buscado en Google, ¿sabes? Simón, para terminar nos querías contar un poquito, ¿no? Analizar el miedo desde la neurociencia. Sí, así es. Como te he comentado antes, el sistema límbico es una de las unidades estructurales del cerebro que se encargan de la gestión emocional, ¿no? Entonces, alguna vez hemos hablado de que cada vez que comparece una emoción, como por ejemplo el miedo, también está compareciendo la memoria. Entonces es muy fácil, por ejemplo, que si uno en una edad temprana ha experimentado algún tipo de vivencia traumática, por ejemplo, a mí me dan miedo las avispas, entonces no me gustan las avispas. Entonces, generalmente, y debido a una experiencia de pequeño, entonces generalmente esto comparece de nuevo cada vez que veo una, ¿no? Entonces, este tipo de comparecencia del miedo y al mismo tiempo con la copresencia de una memoria es muy interesante, ¿no? Porque nos habla del aprendizaje a través del miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en el pasado generalmente a un alumno o una alumna se le enseñaba determinada actitud y no la cumplía y se le daba un golpe, este tipo de situación justamente, el recibir un golpe, el dolor, que es otro tipo también de respuesta, provoca que una memoria, un recuerdo, se quede más afianzada en el cerebro. Y entonces, cada vez que se viva esa experiencia, siempre va a comparecer ese recuerdo. Entonces, cuando algo te duele, muy probablemente en el futuro recuerdes esa situación para evitar lo que provocó aquel dolor, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la emoción
también en filosofía se ha tratado por parte de algunos como Quine, ¿no?, que hablan de la falta de suelo ontológico de las emociones, porque nosotros experimentamos episodios psíquicos, ¿no?, vamos a decirlo sin ponerle un nombre, ¿no?, y nosotros decimos esto es miedo, esto es tristeza, pero realmente si nos paramos a pensarlo, ya que hoy en día está tan de moda esto de plantearse si algo es un constructo cultural o no, ¿no?, la tristeza o la alegría, todo esto son palabras que les ponemos a sensaciones que realmente, si las ocultamos en profundidad, no sabemos lo que son. Y esto lo han propuesto desde las neurociencias, en tanto que la emoción que nosotros conocemos, es decir, la tristeza o la alegría, más bien es nuestra respuesta subjetiva a la emoción, que lo que es una respuesta estimulativa. Entonces, a lo mejor ocultar este tipo de conceptos, saber realmente lo que es la alegría y lo que es la tristeza, e intentar dejar de atribuirles estas etiquetas constantemente, puede provocar que nos entendamos mejor, ¿no?, que es realmente uno de los objetivos que tiene la filosofía. Simón, pues muchísimas gracias por haber venido un lunes más al programa